Oyentes de Belén Estéreo, bienvenidos a la reflexión de la palabra de Dios. Les saluda a su hermano en Cristo, David Figueroa. El tema de hoy lo he titulado Las consecuencias del pecado. Quiero que usted me acompañe a la palabra del Señor. Primera carta que escribe el apóstol Juan, capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, de Jesucristo su Hijo, y bajo la santa unción del Espíritu Santo, quien inspiró esta palabra. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Padre Celestial, he leído tu palabra en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Guárdanos, bendícenos, háblanos a través de tu palabra y ayúdanos a escapar, Señor amado, de todo lazo del enemigo, de todo lazo de pecado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado. Añade bendición a través de tu palabra a todos los oyentes, los que están a través de la radio, del YouTube, del Facebook, del WhatsApp. Bendíceles de una manera especial, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amados oyentes, las consecuencias del pecado. Dice la palabra del Señor: hijitos míos, el apóstol Pablo tratándonos como sus hijos, hablando espiritualmente. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Pero no podemos coger y jugar con el pecado, coger la libertad que tenemos para pecar deliberadamente. No lo podemos hacer. Por eso la palabra nos enseña: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 5, verso 8, que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso debe haber una diferencia entre el que tiene a Cristo y el que no lo tiene. Y por eso el Señor, al que tiene por hijo, lo disciplina, lo corrige y lo castiga. El Señor nos perdona, es verdad, pero tu pecado y mi pecado tendrán consecuencias. El primer conducto que usa el Señor es el amor, la misericordia. Pero también cuando el Señor se quita el fajón para dar, hay que estar preparados y recibir la disciplina con gozo, con humildad ante el Señor. Podemos observar un rey que tuvo consecuencia por su pecado, el rey Nabucodonosor. Él se enaltece, construyó la gran Babilonia y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder? No le dio la gloria a Dios. Y Nabucodonosor fue corregido por Dios y fue disciplinado. Y él se envaneció, él dijo: yo construí esta gran Babilonia con la fuerza de mi poder. Y podemos observar en el libro de Daniel, capítulo 4, verso 26, dice la palabra del Señor: en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozca que el cielo gobierna. Nabucodonosor fue turbado por un sueño y Daniel le está declarando el sueño. Pero podemos observar: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán,
y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. El rey Nabucodonosor tenía que reconocer a Dios, que era el que lo había puesto por rey. Pero el rey Nabucodonosor se había enaltecido y Dios le manda esta sentencia. Y sigue diciendo el verso 33: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como la de las aves. Mas el fin del tiempo, dice, mas al fin del tiempo, el mismo rey reconoce, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Miren esto: el rey Nabucodonosor reconoce su pecado, pero pasaron 7 años y él comía paja como los caballos. Eran las consecuencias de su pecado, las consecuencias de haberse enaltecido, de haberse olvidado de Dios. Y por eso nosotros tenemos, en el nombre de Jesús de Nazaret, que darle el primer lugar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. No se nos olvide que si el ministerio ha crecido, es del Señor y es por su fuerza. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor hace como Él quiere y no hay quien le diga nada. Nabucodonosor se enalteció su corazón, y Nabucodonosor tuvo que comer pajas como los caballos. Y podemos observar en el verso 37, dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Reconoció que Él andaba con soberbia. Hermano en Cristo, amigo, la soberbia, dice la Biblia, que el que se humilla será exaltado, pero aquel que se exalta será humillado. El Señor sabe humillar perfectamente. Son las consecuencias de este pecado de la soberbia. Así que escapa en el nombre de Jesús. Podemos mirar también al rey David. El rey David tuvo consecuencias por su pecado. El rey David se llegó a Jezabel. El rey David, podemos observar que el profeta Natán lo exhorta. El profeta Natán va donde el rey David. Acompáñeme al segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y había hecho morir al marido de esta mujer porque abandonó la guerra espiritual, abandonó la guerra física que era en aquel tiempo, y echó mano, y una mentira lo llevó tras otra mentira al rey David, y lo llevó a mandar a matar a uno de sus hombres prácticamente. Pero Dios no se agradó, aunque Dios perdona, pero fue un pecado. La tomó por mujer y ella le dio un hijo. Pero miren esto, viene la sentencia de Dios a través del profeta Natán a David, al rey David. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre
y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. El rey David se enfureció por ver esa injusticia, pero miren la sabiduría de Dios. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y Urías Eteo heriste a espada, y tomaste a su mujer, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo como si fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mar sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová te ha redimido tu pecado, no morirás. Jehová perdonó a David por aquel mal que hizo. David no se justificó. David reconoció su pecado. ¿En qué pecado te encuentras hoy? Es tiempo de reconocer el pecado. Y aunque Dios había mandado un juicio tremendo contra David, lo perdonó, pero hubo consecuencias. Y miren cuáles son las consecuencias. Vamos al verso 14. Mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías. Había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. David empezó a ayunar por 7 días, a ver si quizás Dios se arrepentía de aquel mal que había determinado para David por las consecuencias del pecado. Pero el hijo murió, y David se levantó y comió, y aceptó y reconoció la voluntad del Señor, reconoció la disciplina del Señor, la aceptó con humildad. Hermano, no juguemos a ser cristianos. Cada pecado tiene sus consecuencias. Miren, este pecado murió el hijo de David, y después sus hijos lo persiguieron. Tuvo grandes consecuencias. Absalón buscaba a David para matarlo, quería quitarle su reino. Se levantó de su misma casa como Dios lo había sentenciado, solo por jugar con el pecado. Las consecuencias del pecado son terribles. Usted me dirá: hermano David, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora estamos bajo la gracia. Bajo la gracia podemos ver en el libro de los Hechos Ananías y Zafira, su mujer. Dice Hechos capítulo 5: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Miren esto. Y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón que mintieses al Espíritu Santo y sustrayeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Escuchen esto: él vendió una heredad y dijo: no, yo vendí la heredad, y traía todo el dinero de la heredad a los apóstoles. Y el apóstol le dijo: pero si la heredad era tuya, era tu casa, y si tú la vendiste, ¿tu plata no era tuya? ¿Por qué viniste a atentar al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Dice esto el verso 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. O sea, cayó muerto. Murió por mentir, por el pecado de la mentira. Necesitamos ser sinceros. Y estamos en el tiempo de la gracia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste al tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hubo gran temor. No decidas tentar al Espíritu de Dios. Deja la mentira, deja el engaño, deja el pecado. Las consecuencias del pecado son terribles. Así que mejor, dice la palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta reflexión de la palabra ha llegado a su final. Por cuestiones del tiempo, el Señor me les bendiga grandemente. Su hermano en Cristo, David Figueroa, les dice bendiciones. Y recuerda, reconoce tu pecado, apártate de él, para que no vengan esas terribles consecuencias sobre tu vida. Bendiciones.